Buenas chicos, buenas tardes o buenos días o buenas noches, lo que corresponda. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el tema de los osciladores de frecuencia, sobre todo para los aficionados o los aficionados a la electrónica. Intentaremos usar un lenguaje muy simple y sin términos técnicos para que todo el mundo, aunque no entienda del tema, pueda comprenderlo, ¿no? Por lo menos generalmente, ¿no? En reglas generales. Bueno, un oscilador es un circuito electrónico que produce una corriente alterna de una determinada frecuencia y que dura en el tiempo, ¿no? Está continuamente efectuando esa frecuencia. Los osciladores antiguamente se componían de varios transistores o varias válvulas de vacío asociadas a unos condensadores y una resistencia que producían una oscilación y así funcionaban, ¿no? Luego ya más tarde estos circuitos eran muy poco precisos y más tarde se descubrieron el cristal de cuarzo, que es el que tenemos aquí, que tiene una propiedad piezoeléctrica y que es que al aplicarle una tensión entre sus placas de cuarzo, este produce una oscilación de una determinada frecuencia. Esa frecuencia va determinada por el grosor del cristal, la talla, la forma, etcétera, etcétera. Por lo cual para cada frecuencia tiene que ser un cristal tallado de una determinada manera. Vale, estos cristales eran de bastante precisión, o son de bastante precisión, y se obtiene osciladores bastante precisos. El problema de los osciladores de cuarzo es que por su naturaleza estos cambian con la temperatura. Un cristal no genera la misma frecuencia a menos 10 grados que a 40 grados, ¿no? Centígrados. La frecuencia varía con la temperatura, por lo cual se vuelven un poco estables, ¿no? Y hay que esperar que los equipos se calienten, alcancen una temperatura y, en fin, no son precisos. Bueno, aquí hay otro modelo también, que este también es un oscilador de cuarzo para circuito SMD, que bueno, hoy día cada vez los hacen más pequeños, ¿no? Increíble, ¿no? Y los osciladores se dividen generalmente en dos tipos, que son los pasivos, que no utilizan ningún sistema de corrección de la deriva de frecuencia con la temperatura o con otras circunstancias, y los activos, que son los que utilizan un sistema de corrección de la deriva de frecuencia por temperatura. Pasamos al siguiente, que es el TXCO. TXCO significa Temperature Controller Oscillator. Compensa la variación de la temperatura ambiente mediante la compensación de frecuencia. Tiene un circuito electrónico en su interior que si la temperatura sube, ellos bajan la frecuencia, y si la temperatura baja, ellos la suben, la frecuencia del cristal, ¿no? Mediante un circuito electrónico de un condensador y una adaptación electrónica. Con lo cual compensan la deriva, y si hace más temperatura o menos, pues se nota menos. Son bastante estables y bastante precisos. Y bueno, suelen estar entre una temperatura de 10 grados y 40 grados aproximadamente, en los que ellos compensan la deriva. Pasamos luego a los siguientes tipos, que es el OCXO. Este era TXCO, este es OCXO. Oven Controller Oscillator. Compensan la deriva de frecuencia mediante un horno que mantiene la temperatura constante en su interior. Simplemente llevan un dispositivo electrónico con un elemento calefactor y un termistor y un circuito integrado que lo que hace es mantener la temperatura constante. Esto suele ser entre 70 y 80 grados la temperatura que mantiene, con lo cual va ahí viene la denominación de oven, que es horno, un oscilador de horno. Y son muy estables. Tarda 5 minutos, 6 minutos en alcanzar su temperatura, y una vez que la alcanza permanece estable la oscilación, muy estable, bastante. Este es de los mejorcitos que hay. Luego pasamos a este es el que yo uso ya lo uso menos, como frecuencia exacta para ajustar equipos y cosas de esas, ¿no? Y va muy bien porque, bueno, tiene aquí para ajustar la deriva de frecuencia, y luego tiene un multiplicador de frecuencia mediante el cual
Podemos multiplicar la frecuencia por 2, por 8, por 4, por 6 y podemos obtener el oscilador original es de 10, pero podemos obtener 40, 50, 80, etcétera, etcétera. Con lo cual es muy útil para usarlo como referencia para ajustes, ¿no? Para ajustes de equipos, ajustes de equipos de medida, de equipos de radio. Y la variación es muy pequeña en el tiempo, porque la precisión se mide en lo que tardan en haber una deriva, un año, meses, lo que sea, ¿no? Los osciladores todos con el tiempo van envejeciendo y van cogiendo una deriva que puede ser más o menos. Y luego el último que tengo es este, que es el más interesante de todos, este que está aquí, y el más estable y el más de más precisión, que es por satélite, un GPSDO que funciona. Esto se conecta a la red de satélites mediante una antena de satélite que va conectada aquí. Este es el que uso ahora mismo yo para mi equipo y mi equipo de medida y mis equipos de radio. Y da una frecuencia muy exacta porque te coge, yo que sé, 7 o 10 satélites. Los satélites tienen un oscilador de rubidio que es un atómico que es muy preciso en tiempo y en frecuencia. Y esto te da la frecuencia de 10 MHz exacta. A 10 MHz es una frecuencia estándar de referencia. Bueno, pues como os comentaba, es muy preciso porque está asociado a una red satelital y además a bases en tierra que mantienen la frecuencia y el tiempo. Esto da el tiempo exacto, el UTC exacto, con relojes atómicos, y los 10 MHz pues súper preciso. Este es el que se usa, es muy preciso. Y luego hay otro tipo de osciladores que ese ya no tengo aquí, que pues por desgracia son carísimos, ¿no? Miles de euros algunos, miles de euros, que son los osciladores atómicos de rubidio, por ejemplo, ¿no? Y que son muy precisos, pues aproximadamente unas 1000 veces más que uno de horno, que ya son precisos, unas 1000 veces más. Y es lo que están basados los satélites, toda la tecnología aeroespacial, y en lo que están los relojes de tiempo en la Tierra súper precisos, ¿no? Que varían en, yo qué sé, en miles de años varían nada prácticamente. Bueno, pues ahora pasaremos a enseñar los distintos osciladores ya, cómo funcionan en la práctica. Os enseñaré cómo funcionan el OCQO, el TXO, el OCQO y alguno más. Bueno, aquí tenemos otro tipo de oscilador con un cristal de cuarzo simple que tenemos ahí de 10 MHz concretamente. Vale, ahí está, lo podéis ver. El LED se enciende rectificando la oscilación del cristal, que está cogido a la base de un transistor de un 2N2222, porque solo con el cristal tiene una oscilación muy pequeña. Y este es un circuito básico de lo que es un oscilador a cristal, ¿vale? Tenemos ahí, que son los que usaban la mayoría de los equipos no hace nada, hace unos años, y todavía hay algunos que lo usan, ¿no? Vale, aquí vamos a ver, este es de 10 MHz concretamente. Vamos a ver la precisión. A ver aquí. Ahí tenemos la oscilación, una sonoridad perfecta, y vemos la frecuencia también ahí en el tester del osciloscopio. Vale. Y si nos vamos al medidor, pues veremos ahí la precisión que tiene. Por supuesto no tiene ningún tipo de corrección en el circuito, si le podíamos poner para ajustar un poco la frecuencia, pero esa es la que da el cristal nativamente. Como veréis, la precisión está muy lejos de cualquiera de los otros, del TCQO o del OXO, muy lejos. Pero bueno, también funciona, es muy sensible a la temperatura, y por supuesto hay que esperar siempre a que se caliente el equipo para ajustarlo, ¿no? Es lo que pasa, hay que ponerlo mínimo una hora funcionando para que coja su temperatura de cualquier equipo que se vaya a ajustar con este tipo de cristal. Bueno, y espero que os haya gustado. ¿Sí? Pasamos a otro tipo de oscilador. Buenas, aquí estamos con otro tipo de oscilador, el TXO, Temperature Controller Oscillator,
Y aquí vemos que este es otro tipo de oscilador con un poquito menos precisión que el anterior, pero también tiene bastante precisión. Os la enseño aquí, ya que del tipo de oscilador ya os hablo anteriormente. Vamos a que ahí. Este lleva una alimentación de 3,3 voltios. Este no consume nada prácticamente porque no tiene horno. Tiene un sistema de compensación de temperatura variando la frecuencia del cristal mediante un circuito electrónico, pero no controla la temperatura, controla la frecuencia. Vale, y aquí tenemos el tipo de onda que está aquí. Lo podéis ver ahí perfectamente, 50 MHz de frecuencia, la ponéis en el osciloscopio y exactamente. Y luego podemos ver la frecuencia en el medidor que está aquí. Y bueno, pues tiene muchísima exactitud también. Esa pequeña variación que hay ahí, ¿vale? Está estable porque es siempre la misma. Se puede compensar aquí en el oscilador, donde tiene el plastiquito, se quita y se ajusta ahí la variación de frecuencia. Donde tiene el plastiquito redondo, se quita y se ajusta, pero ya una vez montado en el circuito con una alimentación exacta y en las condiciones en las que va a trabajar. Y te queda clavado también, o sea que es un buen oscilador. Yo tengo dos para ponérselo aquí en mis equipos antiguos, que lo que llevan es el cristal, como todos los equipos antiguos, ¿no? El Icon 6337 y el 706, que también se le iba a poner el TXO, este mismo circuito, pero en 10 MHz. Bueno, pues pasamos a ver otro tipo de oscilador. Bueno, aquí tenemos otro tipo de oscilador, el OXO, oscilador controlado por horno de temperatura, y que el funcionamiento es muy sencillo. Consiste en un cristal encerrado en una cápsula generalmente metálica, como vemos ahí. Aquí la vemos, ¿no? Para que veáis el tamaño aproximado, y que está a una temperatura constante a unos 70-75 grados centígrados, casi quema, mediante un dispositivo electrónico para conservar la temperatura constante. Su tiempo de calentamiento va de 5 a 10 minutos, en el cual alcanza su temperatura y el cristal ya permanece totalmente estabilizado y no varía con la temperatura exterior. Es una de sus grandes ventajas. Posee su ajuste aquí mediante este potenciómetro que tenemos aquí, que lo que hace actúa en una de las patitas del oscilador, por la cual mediante una tensión de 0 a 5 voltios se puede hacer un ajuste fino de la frecuencia para que quede perfecto. Este oscilador se alimenta de, vamos a ver ahí, 5 voltios, como podéis ver ahí. Su consumo al principio es de unos 0,5 amperes, y una vez que se estabiliza, 0,2 amperes o 200 miliamperes aproximadamente lo que consume, con lo cual tiene bastante consumo debido al horno. Normalmente estos osciladores llevan su alimentación independiente para el horno. Bueno, luego vemos la frecuencia que está aquí. Ahí podéis ver 10 MHz exactos en el medidor de frecuencia del osciloscopio, y una senoidal perfecta, la veis ahí, y muy estable. Funciona verdaderamente bien. Estos osciladores, a ver aquí, son provenientes de equipos de telefonía, de postes de telefonía de telecomunicaciones, y ahí veis la frecuencia, lo exacta que está, ¿no? Que los quitan cada 4 o 5 años por protocolo y luego los venden, y son muy baratos en AliExpress, pero claro, nuevos valen un pastón, no valen más de 100 euros, y de segunda mano pues por 8, 9, 10, 15 euros lo puedes comprar. Y la verdad es que funciona muy bien, porque 5 años no supone mucha historia, ¿no? Y además, una vez que lo ajustas ya queda otra vez perfecto. Bueno, y eso es lo que os comento, para que entendáis cómo funciona básicamente y qué tipo de oscilador es. Buenas, vamos a ver el oscilador OCXO, cómo funciona aquí. Tengo aquí una plaquita que es la que yo usaba como patrón de frecuencia, que además es muy exacta. La vemos aquí. Tiene la alimentación que está aquí, ¿vale?
concretamente 8 voltios. El consumo de este oscilador es bastante elevado. Ya en reposo unos 220 miliamperios y hasta que se calienta unos 500 miliamperios aproximadamente. Consume bastante, porque como tiene un horno que tiene que calentar, pues consume bastante. Bueno, y aquí vemos la salida senoidal, está perfectamente ahí, la podemos ver, a unos 5 voltios peak to peak, y una senoidal perfecta. Vale, tenemos la frecuencia que está aquí, pues es súper exacto. En cuanto alcanza su temperatura, se pone ya estable. A los 5 minutos, 7 minutos o por ahí ya está caliente. Y ahí tenemos perfectamente 10 MHz con 9 dígitos. O sea, una precisión de céntimas de hercio. Muchísima precisión. Vale, con lo cual es una auténtica maravilla de precisión. Vamos, ya tenemos aquí el equipo, ¿vale? Tiene dos salidas, una cuadrada y otra senoidal. Y si tocamos el hornito, casi quema, casi quema, prácticamente quema. Con lo cual es un oscilador súper exacto, muy exacto, y no dependiente de la temperatura ambiente, con lo cual no hay variaciones de frecuencia prácticamente.